Xóchitl Gálvez rompió el silencio. Por fin, para los que me preocupa, porque sí me preguntaban que Xóchitl Gálvez, en dónde estaba, ¿no? Que si habíamos escuchado, ayer mismo me preguntaban, oye, ¿me has sabido algo? Pues miren, hagan de cuenta que ayer Xóchitl Gálvez vio el programa y que dijo, ¿sabes qué? Es momento de salir a hablar. Entonces, hoy da dos entrevistas. Una se la da a Grupo Fórmula y la otra se la da a Loret de Mola en Latinos. Grupo Reformula, sí, cierto, dije Fórmula. Una se la da a Grupo Reforma y la otra a Latinos, a Loret. En la primera, dice más o menos lo mismo en ambas entrevistas, pero esta es, les voy a poner fragmentos de las dos para que usted tenga el panorama completo de cuál fue la versión de Xochitl Gálvez de la derrota. ¿Cuál es, llamémosle, el resumen ejecutivo o el titular de esto? Xochitl Gálvez se le va a Marco Cortés y dice que no espera que le ofrezca disculpas. Échense esta. Por ese pleito que se rumoró existió en este cuarto de guerra en el hotel, donde Xochitl Gálvez acepta, dice, vamos a felicitar a Claudia Sheinbaum por haber ganado la contienda, y que la versión de Marco Cortés es que él sí le expresó que no quería que le dijeran que la iban a felicitar porque habían pisoteado a Xochitl Gálvez, que era algo indigno. La versión de Xochitl no es que le expresó, es que le gritó y que fue un pleitazo en donde personajes como Juan Pardinas tuvieron que intervenir a gritarle a Marco Cortés para que le bajara 3 rayitas o 20 a su peladez por haberle gritado a Xochitl Gálvez. O sea, que no fue un le expresé, fue un le gritó. Le gritó y le gritó feo y que otras personas tuvieron que intervenir de a cómo se puso esa escena. Eso entre un par de cosillas más que reconoce un poco Xochitl Gálvez, que pues Morena sí hizo trabajo territorial, pero básicamente para Xochitl Gálvez su derrota tuvo dos culpables. Andrés Manuel López Obrador, el culpable eterno, incluso hasta de que Xochitl fuera candidata, debería de decirlo así, el culpable eterno de que hasta ella fuera candidata es Andrés Manuel. Ok, pero el segundo responsable de su derrota fue el PAN, particularmente Marquito Cortés. Así que vamos a ver la crónica de una pelea anunciada. Esta es la primera versión de Xochitl Gálvez en Grupo Reforma de algunas de las cosas que mencionó, particularmente de este choque, conflicto, broncononón que se metió con Marco Cortés. Mujeres tenemos que ponerle ya un hasta aquí a ese tipo de situaciones de apropiamiento de los hombres, que no se dan cuenta, pero tienen que aprender a controlar ciertas actitudes machistas. Y el presidente conmigo fue bastante machista. De hecho, hay una queja por violencia política en razón de género y la gané en el tribunal y la ratificó el tribunal y el presidente tendría que estar inscrito en el catálogo de violentadores. No soy una mujer que se victimiza, pero estás peleando contra el presidente de la República con una bocina tremenda donde lo que él decía se replicaba en miles de portales que se pagan con recursos públicos de muchos de los periodistas que están cubriendo la mañanera, que a su vez tienen portales, que a su vez tienen outlets y de manera ilegal replican mensajes que se estuvieron replicando meses en mi contra. Xochitl quiere quitar los programas sociales. Xochitl le responde a un grupo de empresarios. Xochitl, y eso pues sí acabó afectándome en la contienda por la participación directa del presidente de la República. ¿Tú no tuviste dinero para la campaña? ¿No había dinero para ustedes? El dinero que había es el de los partidos políticos, poco dinero para la magnitud de cubrir un país. Lo que te digo, nosotros nos gastamos lo que decía la ley, aparentemente más que Claudia, como te digo, por lo que veo, pero cuando tú ves la comparación de publicidad, por supuesto que Claudia se gastó muchísimo más dinero, no lo reporta. Ella suele no reportar lo real. Te digo, el evento del Zócalo, ¿te parece que haya costado 2 millones de pesos? Si nada más traer 5,000 camiones de todo el país, ¿cuánto te puede costar? Y entonces el árbitro, que era el INE, era un árbitro blandengue. Era un árbitro que nunca tomó la decisión, por ejemplo, cuando le pedimos hacer una campaña para decirle a la gente que los programas sociales eran recursos públicos que no le pertenecían a ningún partido político. No quiso entrarle una campaña agresiva cuando le pedimos que suspendiera las mañaneras, porque pues las mañaneras estaban siendo usadas como propaganda política, tampoco le quiso entrar. Y el Tribunal Federal Electoral, a diferencia de la campaña electoral de Calderón
con el actual presidente, no existía la posibilidad de cancelar cuando los empresarios sacaron una publicidad de que era un peligro para México, ¿te acuerdas? Y se buscaron los mecanismos y bajaron la campaña. O sea, en ese momento el tribunal tuvo más agallas para ponerle un hasta aquí a cierta inequidad en la campaña. Hoy el tribunal ni siquiera ha resuelto las 30 y tantas quejas que el INE puso, no las ha ratificado. Entonces, antes de calificar la elección va a tener que resolver todas estas quejas de inequidad. Entonces, en ese sentido, no vengo a llorar, ni mucho menos, pero es claro que hay una intervención contundente del presidente de la República y una apropiación del presidente de los programas sociales. Él se apropia de los programas sociales eh, para pedirle a la gente, pues, que si quieren que sigan, pues entonces voten por su candidata. Y lo decía una y otra vez, que los únicos que podían garantizar continuar con los programas sociales eran ellos. Y se ve que la campaña jaló bien en ese sentido, porque obviamente en un país donde hay tantas carencias económicas, pues es posible que no tengas medicamentos, es posible que tengas inseguridad en tu pueblo, pero al menos tienes un recurso económico que sí lo valoras. Y si te amenazan de que si llega la otra candidata te los va a quitar, pues es una buena manera de mantener tu decisión por ese partido. Y es a donde está la inequidad. Antes de pasar a un tema que creo a nuestra audiencia le interesa, que es la impugnación, porque estás hablando de varios asuntos que son legalmente impugnables. Hablas de la inequidad, pero escuchábamos a tu vicecoordinador Más Cortázar decir hoy en la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leiva eh, que no tenían dinero ustedes del PAN. ¿Es así que no tenían dinero, que no tenían recursos para tu A ver, campaña? nosotros no manejamos un solo peso del PAN. Nosotros teníamos que pedirle al PAN todo lo que necesitábamos. Eh, los espectaculares, ellos decidieron en dónde y cómo y cuándo, ¿no? O sea, Max no podía decidir, yo quiero un espectacular en Periférico y Insurgentes, ¿no? Que es un lugar estratégico. ¿Cómo que no podía decidir? ¿No eran No, prioridad la campaña no, presidencial? lo decidía el partido. El partido nos dijo, ya contraté tantos espectaculares. Cuando cuestionamos nos dijeron, es que lo hice desde hace 6 meses. Y por eso fue un precio competitivo, aparentemente, pero ya no podíamos opinar sobre ese tema. Ese fue el primer pues, encontronazo que hubo en el sentido de que nos hubiera gustado tener espectaculares en ubicaciones más estratégicas. Por ejemplo, a lo mejor menos, pero más estratégicos. Eso no hubo manera de decidirlo. Eh, nosotros tenemos que adaptarnos pues a los lineamientos de los partidos en materia de compra de publicidad y a veces se volvía muy lento. La publicidad fue muy difícil que llegara. Todo lo hace el partido. O sea, la campaña de nosotros no tenía recursos para decir, manden a hacer 2 millones de playeras o manden o queremos esto, o sea, o los spots de televisión, pues dependíamos de lo que nos dieran los partidos. O sea, realmente pues de repente me decían, salen más los presidentes de los partidos que tú. Bueno, es que eso veíamos a Alito en un spot, a Marco Cortés en otro spot. Es decir, me estás diciendo algo muy serio. ¿Tú no tenías mando sobre la publicidad? Pues en el sentido de lo que estaba en el convenio de coalición, que era el 50 y el 50. Lo que nosotros decíamos que en la primera etapa necesitábamos que desaparecieran un poco los partidos y emergiera más la candidatura ciudadana, porque al final yo había llegado aquí por un impulso ciudadano de más de 1 millón de firmas. Era lo que un poco nosotros queríamos, o sea, dar a conocer más, porque yo, pues, de mucha gente no sabía quién era. Entonces, había tan poco tiempo, Claudia tenía ya, este, 2, 3 años en campaña, utilizando todas las redes sociales del gobierno de la ciudad, los recursos públicos, de alguna manera, legales, si tú quieres, pero ella era mucho más conocida que yo. Entonces, necesitábamos acortar tiempo, pero el convenio de coalición, pues, fue así, 50 y 50, y pues, no nos quedó de otra más que adaptarnos a eso. Algo que se dijo En otros momentos, los partidos se han endeudado para apoyar al candidato presidencial. En este caso no se hizo así, ¿no? es que esa es una de las cuestiones que se hablaba de tu campaña. Esta paradoja de ser una candidata apoyada por un grupo ciudadano importante, pero que tenía que ir en la representación de los partidos.
Sí. ciudadanos que no estaban de acuerdo con algunos partidos, pero sí contigo, que tuvieron que votar por logos de partidos que repudiaban para poderte apoyar. Y tú me dices ahora que por lo menos en la propaganda no había un entendimiento claro entre los partidos y tu candidatura. Era muy lento, era muy tortuoso. Los primeros spots fue muy complicado ponernos de acuerdo. A ver, yo veía un spot del PRI y decía una cosa, veía un spot del PAN y decía otra cosa. Eso fue imposible hacerlo. No había un mensaje único. No se pudo. Había momentos en que tenían 7 segundos los partidos para cerrar el spot. Entonces, creo que logramos que fueran 3 segundos, cuando nosotros lo que queríamos era privilegiar el mensaje, hacia los ciudadanos. Pero, al final de cuentas, yo no quiero tampoco reclamarle a los partidos. Pero hubieras esperado algo más de ellos. Pues Quizás no les quieres reclamar, pero Pues, yo creo que era conveniente hacerlo distinto. También hubo poco tiempo para planear. Seguramente ellos tendrán muchas, reclamos hacia mi persona, pensarán que pude haber sido una mejor candidata, ¿no? Seguramente habrá quien crea que la derrota es por responsabilidad mía. Lo que sí me di cuenta es que en los estados no se ha hecho un trabajo partidista de la dimensión que Morena estaba haciendo. O sea, se ha abandonado mucho el trabajo territorial. Por ejemplo, yo cuando visité Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, pues me di cuenta de la poca estructura que había de los 3 partidos, ¿eh? Ya no digas, de uno u otro. Y yo sí creo que la ciudadanía sí jugó un papel muy importante. Por eso yo estoy súper agradecida con los ciudadanos, porque hubo ciudadanos que hicieron sus camisetas, hicieron sus estampas, hicieron su publicidad. Los cartones con la X, ahorita están en la colonia Roma en una exposición muy interesante de la cantidad de contenido que produjeron los ciudadanos, no así con la campaña de Claudia, ¿eh? O sea, aquí los ciudadanos, como no había, ellos se organizaban y mandaban a hacer playeras, ellos se organizaban y mandaban a hacer estampas, hacían, o sea, y había cartones súper creativos, porque Pero entonces es un evidente contraste, Xóchitl, entre esa creatividad de la que me estás hablando, entre ese entusiasmo de grupos ciudadanos y esta burocracia de la que me estás hablando. Pero yo quiero ir a un punto que me parece que es corolario de esta dificultad, por llamarla suavemente, en la campaña. Mayolo López, nuestro reportero, publicó que hubo un conflicto en el piso 42 del hotel donde ustedes tenían su cuartel de guerra el 2 de junio. Un conflicto derivado de que tú decidiste, ya me lo aclararás si fue así, reconocer que las cifras no te favorecían después del conteo rápido y te reclamó Marco Cortés de manera airada. ¿Qué pasó en el piso 42? mira, lo que pasó en el piso 42, yo adrede traté de estar en mi casa toda la mañana, ya había votado, ya no me fui a desayunar al Cardenal, donde por cierto la gente fue muy afable conmigo, por eso se sentía un ambiente impresionante, en las urnas se veían a reventar, mi casilla la gané 2-1, y la gente veía los resultados urbanos, entonces por eso todo el mundo creía que podíamos haber ganado, obviamente Ganaron muchas ciudades. muchas ciudades, ¿no? Y la gente veía eso, pero pues allá en Chicomucelo, que están los grupos armados, no he visto cómo quedó la casilla de Chicomucelo, pero seguramente quedamos zapato, casi, casi te lo puedo decir. Entonces yo llego a Reforma, al Hotel Presidente alrededor de las 6 de la tarde, y no estaban los presidentes de los partidos porque se habían ido al World Trade Center con Santiago Tabuada. Yo, de hecho, A no, cantar a victoria. cantar victoria. Me dijeron que habíamos ganado la ciudad en ese momento y que por eso los presidentes se habían ido, que las encuestas de salida eran muy favorables. Yo ya tenía la información de que las encuestas de salida para la presidencia habían dado resultados muy contradictorios, que había un no respuestas del 60 en un caso y del 70% en el otro. Y ante esa evidencia no había manera de saber qué había pasado en la elección. Eso es lo que yo sabía a las 6 de la tarde. A las 7 de la noche me dicen pues, que efectivamente ganamos la ciudad, que ganamos Veracruz, que ganamos Puebla, que ganamos Yucatán, que ganamos Guanajuato, que ganamos Te Morelos. engañaron, Xóchitl. A ver, no, tampoco soy una inocente, ¿no? Y que había evidencia,
había proyecciones, porque la palabra proyecciones fue algo que surgió el domingo, que las proyecciones nos eran positivas y que estábamos ganando estas ciudades. Y en ese momento yo, en aras de apoyar a los estados, a los candidatos que ya son ganadores, salgo y también aclaro que voy a esperar el conteo rápido para fijar una postura, ¿no? O sea, si ganamos esas ciudades, pues es que nos fue muy bien, ¿no? Habíamos quitado la Morena, 6 estados y Jalisco se veía bien, 7 de 9, bueno, pues era un triunfo, contundente. Empiezo a ver la televisión entre 7 y 9 de la noche, o 7 y 10 de la noche, y Televisa habla de proyecciones, nunca da resultados, por cierto. Y dice que se proyecta que se ganó Morelos y que se proyecta que se ganó Veracruz y que se ganó la Ciudad de México y empieza a dar proyecciones. Y hay algo que sí me consta, que es que la CIR felicita a Claudia y Max le hace una llamada a la CIR y le dice que Tadei le da el dato, Tadei. Eso A la sí, CIRT, a la CIR. Eso me consta. Y antes del conteo rápido. antes de dar a conocer públicamente el conteo rápido. Y yo esperaba que Tadei empezara a sacar estados, conteo rápido. Cuando a las 11 de la noche Tadei sigue sin dar el conteo rápido y ya hay 25% Del PREP. de PREP, ya había 60,000 casillas, dices, ¿cómo es posible que no haya 6,500 casillas del conteo rápido ya registradas? Eso sí genera mucha confusión. Eso empieza a generar mucha angustia, pero de todas maneras yo aguanto, porque había quien me decía, sal a animar a los de nosotros, y yo le decía, deme un dato, deme algo para lo que yo salga. Mientras no, voy a esperar el conteo rápido. Y en el momento que sale el conteo rápido, que es brutal, que es contundente, más o menos 11:30 de la noche creo que sale, creo que ahí sí el INE tiene que analizar por qué se filtró la información a otros medios y no se le dio a conocer a la gente. El conteo rápido había salido a las 10 de la noche. En fin, en ese sentido, yo tomo la decisión de marcarle, le pido a Max. Antes de eso, escuchas el conteo rápido, la declaración de Guadalupe Tadei. ¿Cuál es tu reacción? Para ¿Qué, mí, qué sientes tú para mí, al escuchar esto? para mí es contundente, porque yo soy muy matemática y sí entiendo lo que es el conteo rápido. Y sí entiendo que mucha gente está enojada conmigo porque yo, pues, se seguían contando votos, no más que justamente el conteo rápido está diseñado de manera matemática para que sea representativo una muestra de todo el país, de tal manera que el resultado sea muy cercano a la realidad. Y en ese momento, para mí, el conteo rápido sí tiene una validez técnica absoluta, que no deja ninguna duda en mi capacidad como ingeniera. Y en ese momento yo le marco a Claudia. Obviamente yo no le ¿Tú advierto, decides marcarle a Claudia? yo ¿Es decido, decisión tuya? absolutamente. Yo le pido a Max que me comunique con Claudia, porque a mí me parece que en una democracia, pues tú es tu deber reconocer tu derrota. O sea, es lo ético, es lo que debe de hacer un demócrata y yo lo hago. Y lo hago convencida, le marco, yo no le advierto que no haga pública la llamada, ella hace pública mi llamada, la ve Marco Cortés por la tele seguramente y ya sube bastante enojado. Nunca dijimos que yo no podía llamarle a Claudia. Creo que ese escenario, Perdóname, le llamas a Claudia y ella qué te dice. pues me agradece la llamada y la felicito. No la esperaba, supongo. Yo creo que no la esperaba. Este, la agradece, la felicito, yo sí la felicito, y ella dice: "Me acaba de felicitar Xóchitl". Ella no falta a la verdad, yo la felicité. Cuando estamos escribiendo el discurso del reconocimiento de la derrota, que ya salgo yo con los presidentes de los partidos, yo tenía escrito la felicitación en el discurso. Yo suelo escribir, buena parte de mis discursos. Y en ese momento, Marco pide que se quite la parte de felicitar. Y se arma ahí un debate fuerte. Yo creo que muchos hombres, al igual que el presidente, tienen que aprender a manejar su masculinidad. Muchos hombres creen que gritando, que ofendiendo a las mujeres resuelven los problemas. Yo creo que también los hombres tienen que entender que las mujeres ejercemos la política de una manera distinta. Y en mí lo correcto no, era felicitar a Claudia, ¿no? O sea, no lo dudé.
Eso no quiere decir que no señale, pues, toda la inequidad de la elección, pero de que estaban los votos esa noche, estaban los votos. ¿Y Que te el conteo gritó Marco? levantó la voz de manera innecesaria, yo creo, sí, y fue muy reiterativo. Estaba ahí Juan, y Juan sí se le enfrentó muy duro, porque además era la segunda vez que ocurría. Había ocurrido con el primer debate, ocurría con esta, o sea, su forma de decir las cosas es altisonante, ¿no? Es como levantando demasiado la voz. Nunca nos mentamos la madre, eso sí es falso. Eso es una versión que alguien dio. Digo, no, yo nunca doy una grosería para ofender a una persona. Y en ese sentido, se quita del discurso la parte de felicitación a Claudia, porque yo volví a reiterar mi felicitación a Claudia en mi discurso ya ante los presidentes, y se deja la parte de reconocer su triunfo. Y yo obviamente hablo de la inequidad, y el recurso que estoy presentando el día de mañana, que es un JDC, pues es un recurso donde narro toda la inequidad de la elección. La intervención del crimen organizado es brutal, brutal. Hay casillas prácticamente zapato donde gobierna el crimen organizado. Eso el tribunal lo va a tener que valorar porque se lo habíamos dicho. El uso de recursos públicos para beneficiar a la candidata. ¿Y qué estoy buscando yo? Pues obviamente el tribunal no va a anular la elección porque la diferencia de votos es tremenda, pero este JDC se podría utilizar en elecciones pegadas donde la inequidad sí sea reflejo de, no sé, en donde haya un punto de diferencia, pues el tribunal tendrá que valorar. Pues mira, si la mañanera del presidente tumba el dólar, ¿cómo no? La mañanera del presidente va a tener incidencia en el ánimo de la gente para decidir por quién votar, si te están diciendo que la señora Xóchitl Gálvez te va a quitar el programa social si llega a la presidencia. O sea, no bajas los brazos en la impugnación. No, eso es una cosa distinta. La impugnación la hago porque tengo pruebas, porque además durante todo el proceso presenté pruebas de toda la inequidad, de todas las mañaneras donde el presidente me agredió, de todas las mañaneras donde el presidente favoreció de manera directa a Claudia. ¿Y qué estaría esperando yo? Yo estaría esperando pues una especie de amonestación al presidente clara y contundente por parte del tribunal, porque lo hizo con Fox el tribunal. Sí, en el 2006 se reconoció el triunfo de Calderón, pero se señaló expresamente una intervención del presidente Fox. ¿Y qué dio como resultado? Una reforma electoral. ¿Qué me gustaría a mí? Y esa iniciativa de reforma la voy a presentar ahora como senadora, que la intervención del presidente en la elección sea considerada traición a la patria, para que se le pueda anular la elección. Ya está, pero hay que reiterarlo, ya está la posibilidad de anulación si el presidente interviene, ya está como delito electoral si el presidente o un funcionario público interviene, pero pareciera que al presidente no le importa que esté en las leyes. Que quede claro ante los que me están viendo, porque yo recibí reclamos tremendos por haber reconocido la derrota. Que los dejaste colgados de la brocha, algunos dijeron. Sí, o sea, pero lo que pasa es que a lo mejor la gente no alcanza a entender lo que es el conteo rápido. Y el conteo rápido, pues al final se reflejó en el recuento de la elección. O sea, que se volvieron a contar los votos y no se movió. Me da mucha pena por la gente porque no es un tema técnico fácil de entender, pero lo que yo le quiero decir a la gente es, tenemos que analizar qué fue lo que pasó, ir mucho más profundo a las causas de la derrota y entender, pues, por otro lado, que tampoco se vayan con la finta de que el Partido Verde, hoy aliado de Claudia, pues es un verdadero partido. O sea, Claudia va a tener que caminar con personajes como Murat, como Erubiel Ávila, o sea, como Eugenio, todos estos personajes impresentables en la vida política que por el simple hecho de haberse ido a Morena o al Partido Verde los exculpas, pero no, son la misma podedumbre de la que los mexicanos están cansados. Ahí está un poco lo que dijo, o bastante lo que dijo Xochitl Gálvez. ¿Por qué se los dejé todo este tiempo, pese a las constantes críticas de nuestra bella audiencia? Porque es muy importante escuchar lo que dice. Uno,
sí se gritaron y no una vez, sino que Marco Cortés la insulta 2 veces. La primera vez que Marco Cortés insulta a Xochitl Gálvez es en el primer debate. Después del primer debate es la primera vez que Marco Cortés insulta a Xochitl Gálvez. La segunda es cuando Xochitl Gálvez felicita a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum en su conferencia es cuando dice que Xochitl Gálvez ya le habló para felicitarla y entonces Marco Cortés sube al piso 42 del hotel donde estaban haciendo su cuarto de guerra y ahí le grita, que es cuando Juan Pardinas tiene que intervenir a defender a Xochitl porque Marco Cortés se puso de, ya saben. Xochitl dice, no, no nos insultamos, pero sí el grito. Ok. Otra cosa que dice Xochitl Gálvez, culpa al presidente de la victoria, pero reconoce que Morena sí tiene más trabajo territorial que los demás partidos. ¿Cómo puedes culpar al presidente cuando el partido tiene más poder territorial? Ok, adelante. Y creo que el último punto que rescato acá son un par de imprecisiones y una mentira que se aventó Xochitl Gálvez. En una de las, de lo que usted acaba de escuchar, Xochitl dice que en la casilla de Chico Muselo seguramente ganó, que no ha visto cómo quedó la elección de Chico Muselo, pero que seguramente ahí ganaron, que pudo haber quedado casi como zapato. ¿Se acuerdan lo que les dije que es una casilla zapato? Las casillas zapato son casillas que prácticamente están hechas a la medida de un partido político, de un candidato, donde solamente gana un partido. No hay votos para nadie más, gana un partido. Bueno, pues algo que aparentemente Xochitl parece que no sabe es que se cancelaron las elecciones en Chicomucelo. Entonces, Xochitl Gálvez anda hablando de las elecciones de Chicomucelo cuando no hubo elecciones en Chicomucelo, ni en Panteló, por cierto. Ay, mana. ¿Ven? ¿Ven? No hubo elecciones ahí. Se cancelaron las elecciones, fueron de las elecciones que se contemplaban, no iban a poder poner casillas, lamentablemente por la violencia. Pero Xochitl Gálvez dice que por la violencia seguramente ganaron ellos y ni siquiera hubo elecciones, mana. Ya pasaron 10 días, 10 días desde la elección. 10 para que supieras que esto había pasado, Xochitl. No manches. La otra, tenemos a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión que sale a desmentir a Xochitl Gálvez. Dicen lo siguiente, recordemos que en esta entrevista Xochitl Gálvez menciona que ellos salen a dar, o sea, que los medios de comunicación salen a dar resultados y que seguramente es porque se los dio Tadei, o que al menos Max Cortázar le dice que esos resultados se los dio Tadei antes de que fueran públicos. ¿Qué dice la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT? Es falso y negamos las aseveraciones que hizo Xochitl Gálvez al Reforma sobre una posible filtración del INE a la CIRT. El INE no nos dijo en ningún momento resultados de encuestas. Incluso por falta de comunicación sobre las cadenas nacionales, ingresamos una queja a la Secretaría de Gobernación. Solo que aquí le rescatan un tuit a la Cámara del 2 de junio a las 7 de la tarde, donde felicitan a todos los mexicanos que hicieron posible una votación tan copiosa en nuestro país y le deseamos la mayor de las suertes al gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. Aquí el punto es que si la CIRT a las 7 de la tarde ya estaba diciendo esto, era por las encuestas de salida. O sea, aquí la irresponsabilidad de la Cámara Nacional de la Industria es aventarse un tuit diciendo, dando un resultado o asegurando algo que formalmente todavía no se aseguraba, al menos a las 7 de la tarde, pero que por las encuestas de salidas sí podías mencionar. Es a lo que vamos. O sea, no había una sola encuesta de salida más que la de Massive Caller que dijera que Claudia Sheinbaum estaba, o sea, todas las encuestas decían que Claudia Sheinbaum estaba a la cabeza, salvo Massive Caller. Todas, todas. Los resultados, la encuesta, las encuestas serias, todas sabías cuál iba a ser el resultado, no era improbable. Creo que los únicos que se dejaron farolear mucho y ahora escuchando a la Xochitl fue la propia Xochitl Gálvez, fueron el equipo de Xochitl Gálvez, pero creo que si nos centrábamos en la realidad, no había manera que pensaran que la iban a ganar. Pero con todo y todo, pues sí, la Cámara Nacional de la Industria tuvo que haberse ahorrado ese tuit del 2 de junio a las 7 de la tarde, donde ya daba por victoria, algo que el instituto todavía no daba, porque además apenas estaban cerrando las casillas. Entonces, ese fue el error. Pero que el INE le dijera, no, pues no, el INE tampoco tenía manera de saberlo a esas alturas. El INE no tenía manera de saber esa realidad, solamente existía estas encuestas de salida que encuestadoras muy serias
hicieron y es donde se reflejaba pues el sentir de la población. Entonces sale la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión a decir esto. Y ya por último voy a poner solamente este fragmento de lo que dijo Xóchitl, pero con Loret de Mola. ¿Y por qué me parece importante? Porque en esta entrevista Xóchitl Gálvez ahí sí dice que desmiente lo que se acordarán, regreso un poco, que muchos de sus seguidores empezaron a decir que Xóchitl Gálvez había vendido o que incluso la habían presionado para que saliera a aceptar la victoria de Claudia Sheinbaum. Porque en vez de aceptar los errores, ustedes se darán cuenta que todavía estamos en esta fase en la que están intentando culpar a alguien y están intentando buscar el pretexto de el que haya sido, hasta que estábamos en Mercurio retrógrado para decir que es por eso que ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? Que no es posible una victoria así y que algo malo pasó. Entonces, en su momento dijeron que Xóchitl Gálvez había aceptado la derrota porque le habían secuestrado a su hijo y que lo habían liberado. Yo, de hecho, les spoilé como tuve una discusión, un debate con nuestros vecinos de mi edificio, porque estaban en esa misma, de que no, es que seguramente Xóchitl le secuestraron a su hijo. Y yo les dije, bueno, es que ella misma salió a desmentirlo con respuestas a los tweets. No es cierto, seguramente se lo dijo por la presión, por esa presión que ejercieron sobre ella para que se callara por miedo. Bueno, pues ahora Xóchitl Gálvez en este programa con Loret de Mola, aquí sí dice que no, nunca ni secuestraron a su hijo ni absolutamente nada, y aquí explica pues cómo es que ella termina felicitándola y solo agrega un par de datos que no menciona en la entrevista del Reforma. Les prometo que aquí va a ser más corto para evitar esos comentarios porque todavía tenemos un tema más, pero aquí está un poco lo que dijo Xóchitl con Loret. La democracia se gana y se pierde y tenemos que saber perder. Mucha gente me reclamó haber hecho esa llamada. Mucha gente cree que me vendí, se llegó a decir que habían secuestrado a mi hijo, que había unos videos más peligrosos de mi hijo y que por eso me habían doblado. Falso. No había nada de eso, simplemente fue una decisión personal. Que no se comunicó a los dirigentes de los partidos. O sea, no. Xóchitl Gálvez dijo, le voy a marcar a Claudia Sheinbaum. Le voy a marcar, porque pues ganó, ¿no? Marco se enoja. Marco Cortés. Me reclama, Marco Cortés. Me puso feo ese reclamo, entiendo, ¿no? Fuera de lugar, creo, con demasiado tono alto. No sé si los hombres en general les gusta gritar. No sé si a todo. Pero se pueden resolver los problemas o se puede dialogar sin gritar. Y, ¿Marco gritó? Sí, levantó la voz. ¿Qué dijo? Pues que era indigno de mi parte felicitar a Claudia porque había sido una elección de Estado. Eso es otra cosa. Por supuesto que reconozco que hay una intromisión, que fue una elección totalmente inequitativa, porque esto se ganó afuera. Esto se empezó a ganar hace 3 años con los servidores de la nación, que fueron casa por casa a decirle a las personas... Cuando empezó el partido, el marcador ya estaba. Ya estaba. Y eso es algo que a mí lo había visto venir con toda esta insistencia de los programas sociales. Si ganas Xóchitl, te van a quitar los programas sociales. Entonces a la gente en una entrada pues sabe que no hay medicinas, sabe que hay inseguridad, sabe que el campo está abandonado. Corrupción. Pero tiene un dinero que para ellos en ese momento fue mucho más importante, y yo se lo reconozco a los que decidieron y votaron por Claudia por la decisión que ella ha tomado. Hay que respetar su decisión y no tengo un solo reclamo para los mexicanos. Los que no lo hicieron porque ven otro país, porque ven ese país abandonado, ese país con violencia, ese país inseguro, ese país con falta de medicinas, con los niños con cáncer, con las madres buscadoras, que es ese país que votó por mí, pues tengo un mensaje importante. O sea, gracias por haberme apoyado. Los famosos Xochilovers hicieron que esta campaña fuera otra cosa. ¿Cuántos son los Xochilovers, por cierto? ¿Los tienen empadronados? Pues al final nosotros registramos más de 2 millones de personas haciendo activismo digital, haciendo cosas en la calle, haciendo trabajo voluntario, mandando a hacer sus lonas, mandando a hacer sus estampas. O sea, fue gente que se activó, que se dio de alta en las plataformas como Xochilover. Y voy a agradecerles a cada uno de ellos. Entonces, eso fue lo que pasó esa noche. Ahorita voy a preguntar sobre qué sigue, pero déjame regresar esa noche. Cuando Marco Cortés le empieza a gritar a Xóchitl Gálvez, ¿cuál es la respuesta? Primero, ¿y qué hacen nosotros? ¿Qué hace Alito? ¿Qué hace Zambrano? Los dirigentes se quedaron callados, pero yo creo que Marco nunca entendió lo que yo dije un día. A mí ningún hombre me manda.
O sea, en serio, yo no tenía que pedirle permiso a nadie de ellos para felicitar a Claudia Sheinbaum. O sea, que la contienda fue inequitativa, pues eso lo vamos a resolver en tribunales. Pero que en ese momento yo le escamoteara el triunfo me hubiera parecido lamentable de mi parte. Y ya, yo le dije que la decisión había sido mía y que yo había tomado la decisión en mi calidad de candidata. Y cerré el tema. Y uno de los asistentes ahí a la reunión sí le reclamó muy fuerte a Marco, mucho más duro. O sea, él intervino y sí fue duro. ¿Quién fue? ¿Podemos saber? Pardinas. Juan. Juan O sea, sí. ¿Qué le dijo Marco? No, pues sí se puso feo. ¿Le dobló la apuesta? Le dobló la apuesta, sí. Me imagino que las cosas quedaron muy mal entre Xóchitl Gálvez y Marco Cortés. Pues hasta el momento no hemos vuelto a hablar. No ha habido ya un diálogo. Yo terminé y yo estoy contenta, yo estoy tranquila, yo estoy en paz. De verdad, el esfuerzo físico, emocional. Con el trabajo propio. Era lo que podía hacer, con los recursos que tenía. O sea, estaba compitiendo. ¿Cómo quedaron las cosas con el PAN? Con Marco Cortés. Con los panistas bien, con los panistas de calle, con los candidatos con los que caminamos la calle bien. Yo sí creo que las dirigencias de los partidos y los partidos tienen que hacer un análisis propio, muy profundo y muy importante. Prácticamente yo no me encontré estructuras partidistas, es todo esto que se presumía que tenían los partidos. Pues ese era el punto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que las muchas veces que hicimos entrevistas, yo preguntaba, pero Xóchitl Gálvez, cargar con el PAN y con el PRI, la respuesta siempre es la misma. Oye, esos traen 20 millones de votos, ¿eh? En el 2021 las estructuras del PAN y del PRI, y sí es un equipaje fuerte, pero nos van a aportar. ¿No? Pues no, porque creo que activarte cuando hay elecciones es un error. Tienes que hacer un trabajo y eso lo hizo muy bien Morena. Morena hizo un trabajo territorial. ¿Qué no se vale de Morena? Usar recursos públicos. ¿Qué no se vale de Claudia? Pues toda la anticipación con la que empezó a hacer campaña. Y por eso yo voy a meter este recurso, esta apelación, para que en la calificación, yo no pretendo que se anule la elección, y sí quiero ser bien clara. ¿Piensas, Xóchitl Gálvez, que hubo trampas en el conteo? No. Ahí está lo que dijo Xóchitl Gálvez. Esa parte me parece importante ponérselas porque pues ya explica un poco más a detalle cómo fue pues que se pusieron las cosas intensas entre Juan Pardinas y Marco Cortés, que absolutamente nadie dijo nada más que Juan Pardinas y las cosas se pusieron muy feas entre ellos dos y que hasta este momento ella no ha vuelto a hablar con Marco Cortés. Rescata que Morena hizo un muy buen trabajo territorial y que los partidos PRI, PAN, PRD mintieron cuando dijeron que tenían trabajo territorial, sobre todo en el caso del PRI, creo que fue más delicado porque el PAN uno medio se lo espera, pero en el caso del PRI es mucho más delicado eso de no tiene trabajo territorial porque el PRI siempre ha tenido trabajo territorial y esa es consecuencia de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a ver qué dice Alito, porque esa declaración en particular sí es un gancho al hígado en el orgullo priista, porque ellos toda la vida han presumido sus estructuras. Toda la vida, y sí tenían estructuras envidiables. Entonces, hoy de lo que Xóchitl Gálvez, la noticia que también viene a dar es que pues el PRI ya no tenía esas estructuras, que tampoco es algo que fuera una enorme noticia, lo sabíamos, pero no hay esas estructuras partidistas que presumían y eso habla de una desintegración por completo del PRI que se ve en el reflejo del lugar en el que queda el PRI, queda en un quinto lugar el PRI, es el último lugar, o sea, el PRI en este momento está ocupando un lugar político que no es envidiable para absolutamente nadie. El PRI es el siguiente en la lista en el marco de su extinción. Mientras el PT y el Partido Verde sigan pegados a Morena, están salvados. Pero si se separan, ya saben cuál es el resultado. Aquí el único escenario, pues es que el PRI ya no tiene esas estructuras que llegaban hasta lo municipal. Y también parte de eso tiene que ver que muchas de esas estructuras también se fueron a Morena. Y ojo, una cosa es la gente, los líderes, que ellos están en todo su derecho y adelante, al final son ciudadanos, pero aquellos presidentes municipales o expresidentes municipales que brincaban de uno y se pasaban a otro, ahí es donde están las quejas y ese es el reto para Morena. Pero al final, pues ya escucharon a Xóchitl Gálvez, rompió el silencio y creo que una de las mayores incongruencias de Xóchitl Gálvez es que ella toma las riendas de su campaña en el último minuto de la campaña, cuando ya no había campaña. En estas mismas entrevistas, Xóchitl Gálvez dice que ella nunca decidió nada, que su equipo de campaña nunca decidió absolutamente nada. Todo lo decidían los dirigentes del partido político, particularmente el PAN. Entonces, perdón, pero eso de no, yo me mando sola nunca fue cierto. Nunca se mandó sola.
porque si ella se hubiera mandado sola desde el principio, quizás hubiéramos visto una campaña distinta que no vimos. Y el único momento en el que Xóchitl Gálvez decide tomar las riendas de su campaña es cuando decide felicitar a Claudia, y eso le provocó un problemón con Marco Cortés, al que ella no respondió y tuvo que responder Juan Pardinas. Perdón, pero eso no es digno de presumir. Lo indigno, Xóchitl Gálvez, no es que hayas, como dice Marco Cortés, que hayas felicitado. No. Lo indigno es que estuvieras duro y dale toda la campaña diciendo que te mandaba sola en una declaración bastante machista y bastante misógina en contra de otra mujer, mientras tú nunca te mandaste sola. Es en serio. Eso es lo más lamentable de todo este escenario. De todo este escenario, eso es lo más lamentable. Que por cierto, la propia Claudia Sheinbaum hoy en su rueda de prensa, de la que dio en la mañana, justamente mencionó lo que aquí hemos estado repitiendo en más de una ocasión. Claudia Sheinbaum es una mujer que milita con profunda convicción en la izquierda. De hecho, lo mencioné ayer en el Versus. Milita profundamente con una convicción en el proyecto obradorista, en el proyecto de la 4T. Por supuesto que va a haber coincidencias. Ella incluso lo dice. Yo dije en más de una ocasión que íbamos a construir el segundo piso de la transformación. Por supuesto que va a tener muchísimas coincidencias con Andrés Manuel López Obrador, pero también habrá sus naturales diferencias. Eso también es mandarse sola. ¿Qué necesidad de andar queriendo confundir a la gente cuando no va por ahí? O sea, en el caso de Claudia Sheinbaum es tan duro y dale que o se va a separar del presidente o no se va a mandar sola. ¿Por qué esa intención machista cuando el pueblo decidió y la decisión fue contundente y en la decisión del pueblo nunca estuvo él? Vamos a ver si la mangonean o no. Por supuesto que no. Entonces, creo que hoy ya tenemos el panorama completo de lo que pasó en la oposición, que es algo que ya sabíamos. Solamente nos faltaban estas confirmaciones oficiales por parte de la candidata que pierde la contienda y a la que una y mil veces dijeron que se mandaba sola, y pues hoy sabemos que no, nunca se mandó sola. Al contrario, la única vez que lo hizo, pues hasta se aventó un pleito con Marco Cortés. Ni siquiera la iban a dejar. Imagínense nada más eso. Cierro con el tema de pasta de conchos, que sí me parece muy importante mencionarlo. Mañana vamos a profundizar porque